Nos vamos poniendo en la presencia de Dios en esta noche y vamos a pedir al Señor la presencia del Espíritu Santo, que Él venga a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos comprender el amor de Dios, que en su Hijo Jesús se entregó por nosotros. A su Hijo Jesús, que desde la cruz quiso salvarnos, con todo ese sufrimiento que Él pasó y que se entregó por cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo venga a iluminarnos para que también nosotros entendamos nuestra historia, nuestra vida, nuestro sufrimiento a la luz de Jesús en su sufrimiento. Te invito a que en esta tarde pienses en tu vida, pienses en tu historia, en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de dolor, en esos momentos difíciles que quizás has pasado y que te duelen, que te lastiman y que a veces te hacen pensar que ya no hay solución y que a la luz de Jesús presentes lo que estás viviendo y que a todo tu sufrimiento le des sentido redentor, sentido de salvación, porque el Señor vino a decirnos que el sufrimiento no tiene la última palabra, que el dolor no es lo último. Él venció el dolor en la cruz. Que el Espíritu Santo, pues, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, para que en este momento de reflexión podamos en nuestra vida entender todo el dolor desde el sufrimiento de Jesús. Le pedimos a la Santísima Virgen María, ella que es nuestra Madre, Nuestra Señora de los Dolores, ella que también experimentó de cerca el dolor de su Hijo Jesús, el dolor de verlo en la cruz, el dolor de tomarlo en los brazos, el dolor de que veía que lo calumniaban injustamente, el dolor de que le llamaban loco a su hijo, el dolor de huir con él a Egipto. ¿Quién mejor que María para entender el sufrimiento humano? A ella también encomendamos este momento y que ella nos ayude a vivir y a entender nuestra historia también como un momento que nos lleva hacia Jesús. Por eso, dispongámonos interiormente y pidámosle al Señor que ilumine nuestra vida y nuestro corazón. Que aprovechemos este momento de gracia a través de estos momentos digitales para que el Señor actúe, que Él venga a nuestra vida. Háblale al Señor diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pues agradecemos al hermano Amador que ya está con nosotros para compartir este tema, vivir el sufrimiento con sentido redentor. Pues hermano, bienvenido. Gracias por compartir tu fe con nosotros. Vamos a disponernos para vivir este tema. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos. Un gusto poder saludarles nuevamente hoy en esta noche. Y bueno, ya el Padre hablaba del título de este tema, vivir el sufrimiento con un sentido redentor. Y bueno, pues fíjese que para ello quiero tomar al apóstol Santiago en el capítulo 5, versos del 10 al 11. Y me llamaba la atención esta cita bíblica, especialmente porque habla de este sufrimiento, de este dolor, y habla de los grandes profetas que vivieron un sufrimiento. Dice la palabra de Dios: consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor, y tómenlos como modelo de paciencia. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. Han oído hablar de la constancia de Job y saben lo que al final el Señor hizo por él, pues el Señor es compasivo y misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, amados hermanos, que esta cita bíblica nos lleva a decir que no solamente tú, ni yo, ni todos, ¿verdad?, los que viven, han sido los que están sufriendo. Hoy en día estamos viviendo un sufrimiento profundo en los hogares. En la mañana me mandaban un mensaje muy temprano y me decían: Amador, ¿puedes orar por mi mamá? Se contagió y estamos en un dolor tremendo, sufriendo, con una desesperación por todo lo que ella está pasando. Y entonces nos vamos dando cuenta cómo el sufrimiento ha estado a la orden del día en estos últimos días. Pero la palabra de Dios va a decir: consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Todos aquellos que han hablado en el nombre del Señor han sido hombres y mujeres también que han sufrido. Y dice la palabra de Dios: tómenlos como modelo de paciencia. Fíjense, la palabra paciencia siempre debe de estar en la vida de todo aquel que está pasando por un dolor tremendo, por un sufrimiento. Y quiero decirles algo. Fíjense, hermanos, que cuando empecé a vivir una etapa en mi vida de accidente y cuando yo estaba en una total desesperación, en un dolor profundo, en una depresión tremenda. Hablemos, y yo lo he dicho, 6 años de depresión para poder salir adelante y para poder ver que las cosas tenían que ser diferentes. Hubo un momento en mi vida cuando yo me sentía solo, cuando yo me sentía triste, cuando el dolor estaba profundizado en mi interior. Solo pude pensar. Recuerdo que estaba en mi recámara, en mi cuarto, ¿verdad?, ahí descansando, más que descansando, pues siempre descansaba, ¿verdad? Estaba ahí pensando y de pronto me puse a decirle a Dios: Señor, dame paciencia. Dame paciencia. Y pareciera que en ese momento el Señor no me escuchaba, pareciera que en ese momento el Señor ni me tomaba en cuenta. Y sin embargo yo me fui dando cuenta cómo el Señor poco a poco fue poniendo algo especial en mi vida. Y me di cuenta cómo Él iba poniendo precisamente la paciencia. Por eso dice la palabra de Dios, aquellos profetas que hablaron en el nombre del Señor, ¿sí?, tómenlos como modelo de paciencia. En el sufrimiento, en el dolor, ¿qué tenemos que pedirle nosotros al Señor? Paciencia. Paciencia. Fíjense que hablando del sufrimiento, nadie se escapa del sufrimiento en esta vida. Nadie puede decir: yo nunca voy a sufrir.
Yo nunca voy a pasar por esta etapa de dolor. Tarde que temprano, todos nosotros vamos a pasar por un momento de dolor, por un momento de sufrimiento. Nadie se va a escapar, porque en cualquier etapa de nuestra vida, vamos a vivir un sufrimiento. Y a veces pareciera, ¿verdad?, que nos va a tocar como en cadenita. Ya está sufriendo mi tía, mi hermano, mi padre, todos. Y parece que en cadenita vienen los sufrimientos, el dolor en la vida, ¿sí? Pero nos va a tocar en algún momento. Y fíjese que en los versículos que hemos leído de la palabra de Dios, que les decía que tomamos de Santiago, capítulo 5, verso del 10 al 11, lo que se nos dice ahí, dice la palabra, que bienaventurados los que sufren, bienaventurados. Y yo me puse a investigar, ¿qué quiere decir bienaventurado? Y el diccionario me dijo que bienaventurado es un sinónimo de feliz y afortunado. Bienaventurados los que sufren. Como que dices, ¿voy a estar feliz en el dolor? ¿Voy a estar feliz en el sufrimiento? ¿Voy a alegrarme porque estoy tirado en una cama? ¿Voy a alegrarme porque me dio COVID o porque estoy contagiado de COVID? Creo que no, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, la palabra de Dios va a decir, bienaventurados los que sufren. Y me lleva a pensar que el Señor lo que nos pide ahí es que nosotros, cuando estemos padeciendo un sufrimiento atroz, un sufrimiento que esté metido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, tenemos que glorificar al Señor y decirle, Señor, dame la alegría, aunque esté pasando por este dolor, por este sufrimiento. Recuerdo aquella prédica del padre Charlie García, un sacerdote peruano, y decía algo muy importante, que a veces pensamos que el sufrimiento es un castigo de Dios. Y él decía, no es un castigo de Dios el sufrimiento es un regalo de Dios. ¿Cómo voy a decir? El sufrimiento es un regalo de Dios. Qué bueno que estoy padeciendo de cáncer. ¿Qué regalo me diste, Señor? ¿Qué regalo me dio Dios? Pues no, ¿verdad? Y sin embargo, cuando decía el padre Charlie esto, decía, porque el sufrimiento nos hace vivir el gran sacrificio que Jesucristo padeció. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento no es un castigo, sino es un regalo que nosotros tenemos. Queridos hermanos, primeramente, vamos a comprender que el sufrimiento tiene diferentes causas. ¿Hay diferentes causas en el sufrimiento? Sí, claro que sí. Y la palabra de Dios nos va, hablando espiritualmente, nos va a decir que hay cuatro causas que se dan en el sufrimiento. Esas causas nos van a ayudar a nosotros para crecer como seres humanos y espiritualmente hablando. La primera causa, ¿cuál es? El sufrimiento como un llamado de Dios al arrepentimiento para la salvación. Fíjese, una primera causa del sufrimiento es que me lleva a Dios, que me siento llamado por Dios y que en el sufrimiento yo voy a tener que arrepentirme para alcanzar la salvación. Y fíjese que eso es una realidad. Cuando tú estás padeciendo de una enfermedad cruel en tu vida, lo primero que vas a buscar es a Dios. Y vas a poner la mirada en el Señor. Y vas a poner la mirada en el Rey. Y vas a decir, Señor, mira, no puedo solo, ayúdame, porque yo solo nomás no voy a poder hacer nada. Te digo algo, que cuando nosotros estamos pasando por un momento cruel de dolor en nuestra vida, el mejor médico es Jesucristo. El que puede alivianar el dolor es Jesucristo. ¿Sí?
¿Y por qué digo que el sufrimiento es un llamado de Dios al arrepentimiento? Dice la palabra de Dios en segunda carta a Corintios, capítulo 7, verso 10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira el mundo provoca muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, en el sufrimiento va a haber tristeza, sí. Pero si yo pienso que Dios me puede ayudar y que Dios me lleva al arrepentimiento, me voy a ir a una salvación con el Señor. Me voy a sentir salvado por Dios. Segunda causa del sufrimiento es el sufrimiento es una consecuencia o una disciplina por el pecado. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, no se engañen, nadie se burla de Dios, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne, dice, y en la propia cosechará pecado. Y cosechará también carne, corrupción y muerte. De tal manera que el sufrimiento también es una disciplina, a arrepentirme, a saber que si yo he pecado, tenga que regresar al encuentro con Dios. Recuerdo a aquel hombre que visité en algún día en la sierra y me dice, y le digo, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué quedó usted así? Estaba tirado en una cama, solo. Dice, nada más viene mi hermano, viene a verme y se va. Mi esposa me abandonó. Y le digo, ¿y cómo sucedió esto? ¿Por qué pasó esto con usted? Y me dice, estaba tomando. Estaba bien tomado, dice. Y el alcohol me había tomado totalmente, mi vida era el alcohol. Y resulta que un día, después de estar tomado completamente, embriagado por el alcohol, me dijo, yo venía caminando rumbo a mi casa y al bajar la vereda, dice, tropecé, me caí y me pegué en la columna vertebral y de ahí en adelante yo ya no puedo caminar. Y decía él, esto me pasó porque yo andaba en malos pasos. Y había un arrepentimiento. Y esa prueba que estaba pasando decía, me he acercado a Dios y he buscado a Dios. Tercera causa, el sufrimiento. ¿Sabe qué? Prueba. El sufrimiento como una prueba de Dios para sus hijos. Es una prueba, sí. El sufrimiento también es una prueba que a veces el Señor pone para llevarnos y regresarnos a estar con Él. Quiero decirles que en mi vida personal, cuando yo era pequeño, me gustaba acercarme a Dios. Iba a la iglesia y de pronto yo me gustaba estar dentro de la iglesia, en la catequesis, en la Eucaristía, apoyaba al párroco y así. Pero recuerdo que vino la oportunidad de irme a estudiar fuera de donde yo soy, ¿verdad? De mi pueblo, ahora sí. Y me fui a otro lugar. Y resulta, fíjense que estando ahí me fue yendo bien, muy bien, la verdad, iba bien en todo. Y entonces me empecé a olvidar de Dios. Y aquello que me emocionaba a mí, como hijo de Dios, se fue apagando y de pronto sentí que yo ya no necesitaba de Dios. Y entonces esa situación me fue alejando de Dios. Y viene el accidente en mi vida a los 14 años. Sufrimiento, prueba, pero esa prueba me hizo ver que yo necesitaba de Dios, que necesitaba de Él.
y tuve que encontrarme con Él para poder sanar las heridas que empezaron a provocarme todo el sufrimiento por el que yo estaba pasando. Cuarta causa del sufrimiento. El sufrimiento es un ataque del enemigo. Sí, el sufrimiento es un ataque del enemigo. ¿Cómo le pasó a Job? ¿Sí? ¿Quién atacó a Job? ¿Quién le dijo a Dios? Mira, ahí está ese hombre. Ahí está ese hombre. Tiene todo, le das todo. Mándale una prueba y a ver si no reniega de ti. Y ahí va. El enemigo siempre va a querer atacar a aquella persona que está bien, que va caminando en fe, que va creciendo. Pero la prueba es superable cuando te tomas de la mano del Señor. Por eso, amados hermanos, cualquiera que sea la causa de nuestro sufrimiento, nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra vida también que hay dos verdades espirituales que la palabra de Dios nos dice. Y la primera verdad es esta. Y quiero decírtela porque es muy importante. Dios no permitirá que suframos más de lo que podemos soportar. Si Dios te da un dolor, si Dios te da un sufrimiento, pone los medios para que tú puedas soportar el dolor. Te equipa con su Espíritu Santo, te fortalece con su Espíritu Santo, pero no va a poner más de lo que puedas soportar. Eso lo debemos de tener claro. Si el Señor pone un dolor, un sufrimiento en mi vida, me va a dar la fuerza para yo vencer ese sufrimiento, sobre todo aprender a caminar con ese sufrimiento. Y no me va a dar más de lo que yo puedo aguantar. Segunda verdad espiritual. Dios hará que todo sufrimiento que Él permita en nosotros al final sea para bien de nuestra propia vida. Una realidad. Y quiero poner un ejemplo acá. Si Dios te da un sufrimiento, al final es para bien de nuestra vida. Y eso es en serio. Yo no creía eso. Cuando yo me accidenté solamente decía, me castigó Dios. Me castigó Dios y me castigó Dios. Y no era cierto. Muchos años después entendí que el sufrimiento era un medio para que yo pudiera proclamar su palabra y poder anunciarlo. Y entendí que el Señor me estaba llamando a hablar de Él. Yo quería una carrera, yo quería éxito, yo quería esto y esto, profesión y todo. Pero Dios buscó una manera porque yo me estaba desviando de Él para atraerme y fue un bien para mí. De tal manera que Dios siempre sabe por qué te llama o por qué te da un sufrimiento. Queridos hermanos, hablemos precisamente de cuáles son los efectos del sufrimiento. Usted se ha preguntado, ¿por qué viene un sufrimiento a mi vida? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto otro? ¿Usted se lo ha preguntado? Bueno, si no has pasado por un sufrimiento, dices, todo es alegría, todo es miel en tu vida, todo es dulce, todo te sabe sabroso. Entonces dices, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Y nunca has pasado por un dolor, todo piensas que todo es sabroso, todo es dulce en la vida. Híjole, pero yo creo que todos hemos pasado por el sufrimiento y creo que hay algo que tenemos que ver, por qué ese sufrimiento viene a mi vida. Primero, el sufrimiento nos motiva a buscar a Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos necesitado que el sufrimiento llegue a nuestra vida. ¿Para qué? Para buscar a Dios, para encontrarnos con Él, para poder sentir el llamado de Dios. De otra forma, hubiéramos seguido con un corazón indiferente ante Dios. El amor de Dios lo hubiéramos rechazado. El llamado al Señor nos hubiera valido.
De tal manera que cuando el sufrimiento, el dolor viene a nosotros, esto motiva a cada uno de nosotros a buscar a Dios. Y yo quiero decirle algo, que cuando más estaba en un dolor en mi vida, yo busqué mucho a Dios. Lo he dicho una y otra vez. Lo busqué y Dios me buscó. Y me buscó no con hermanos cristianos católicos, sino con otros que andan de casa en casa y tocando puertas y hablando de Dios. Y yo he dicho, los evangélicos se acercaron a mí, los testigos de Jehová se acercaron a mí, los mormones se acercaron a mí. Y yo esperaba a los católicos, y yo trataba de buscar a Dios, y yo entonces sí me acordé de Dios. Pero hubo un momento en el cual llegó 2, 3 personas, ¿verdad?, que empezaron a buscarme a mí, que eran católicos, y me di cuenta que el Señor había dejado que yo sufriera un momento y que me volviera a encontrar con Él en mi fe. Y sabes, sentí como el Señor en ese momento me estaba mirando de una manera hermosa, de una manera nueva. Y en los momentos de dolor y en los momentos de angustia en mi vida, tomé una decisión de buscar al Señor de una manera profunda. Todavía recuerdo a aquella mujer que un día llegó a visitarme. Una mujer que ya no la he visto y que sin embargo fue parte importante de mi vida. Una mujer que me curó las heridas que yo traía físicas, hablo de las heridas físicas. Y recuerdo bien que esa enfermera me dijo: te traje un regalo, Amador. Así, mira, te traigo una Biblia. Esa Biblia fue la que yo empecé a meditar y empecé a leer y empecé a estudiar y me fui dando cuenta de la grandeza de Dios y del gran poder de Jesucristo. Le agradezco a esa mujer que no solamente me llevó una Biblia para que yo meditara la palabra, sino que además hubo momentos en la que ella llegó a la casa. Recuerdo todavía aquella ocasión en que llegó y me dijo: Amador, te traje esto. Era una bola así que llevaba en una bolsa. Y yo: ¿qué es? Era una rueda grandota de estambre. Y dice: te voy a enseñar a tejer. Yo me reí. Dije: a tejer, pero ¿cómo que me vas a enseñar? ¿Cómo que me va a enseñar? Yo le hablaba de usted. Me va a enseñar a tejer, pero ¿cómo? Dice: sí, mira, te traje unas agujas también. Le haces así, le haces así. Y empecé. Quiero decirle que, dice: ¿qué quieres hacer? Vas a hacer un suéter, te voy a enseñar cómo. Hice un suéter, después hice esto otro, y esto. Y fíjense que eso empezó aquí yo ya no pensara tantas cosas en el sufrimiento, me alejó de estar pensando cosas que me dañaran, que pensara que me tenía que morir, que tenía que suicidarme, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y empecé a valorar a Dios en mi vida. Esta persona, yo la estimo mucho. ¿Sí? No es católica, ¿verdad? Pero la estimo mucho porque al final me ayudó tanto, que me ayudó después. Trabajaba en manualidades, digo, de hacer suéteres, de hacer, no hacía chambritas, ¿verdad? Pero sí hacía bufandas, hacía incluso blusas para mujeres. Después tejer a gancho, también aprendí a tejer a gancho, empecé a hacer manteles y así, cosas, ¿no? Fíjense, entonces Dios me fue llevando a que yo fuera paso a paso y me fue acercando a través de cositas tan pequeñas donde digo: cómo Dios sabe que tú tienes que salir de todo ese dolor. Y me fue dando la fortaleza y me fue motivando a que me encontrara con Él. Amado hermano, el sufrimiento quebranta la soberbia de nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a un momento de dolor profundo en nosotros,
Cuando nos pasa algo que de verdad nos duele, Él nos quebranta totalmente. Y nos quebranta tanto que nos podemos poner a llorar ahí. Quebranta nuestra soberbia. No podemos decir que muchos de nosotros no seamos soberbios. Sí lo somos. Y de pronto la soberbia viene a nosotros. Pero cuando pasa algo que se sale de nuestros proyectos de vida, viene un quebrantamiento tal que pronto dices, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo entendí que no le tengo que preguntar a Dios por qué a mí. Entendí que le tengo que preguntar a Dios, ¿para qué lo permites? ¿Para qué me sucede? Tenemos que comprender, amados hermanos, que la soberbia es un obstáculo grande para la obra de Dios en nuestra vida. Sí. Cuando nosotros somos soberbios, va a haber una gran piedra que se va a atravesar ahí y que no podemos ver la grandeza de Dios en nosotros. No la podemos ver, porque siempre vamos a estar pensando que nosotros lo podemos todo. Y que nosotros podemos todo y que no necesitamos la ayuda de Dios. Y la soberbia penetra profundamente en nosotros. Pero cuando somos quebrantados por el sufrimiento, entonces la soberbia tenemos que hacerla a un lado. Por eso yo les digo que la soberbia es como de nuestro corazón, es como una piedra. Es como una roca dura. Y le digo porque en el sufrimiento también yo endurecí mi corazón. Y lo endurecí en serio. Quiero decirles algo. Recuerdo que cuando más estaba en el dolor, cuando más estaba padeciendo el dolor, endurecí mi corazón. Y dije, jamás voy a volver a llorar. Jamás. Jamás. Me pase lo que me pase, jamás voy a dejar que el llanto salga. Y me estaba equivocando. Por eso cuando me encontré con Jesús, todavía lo recuerdo. Recuerdo que lo contemplé expuesto ahí en un evento. Vi a Jesucristo en la Eucaristía y recuerdo bien cómo Él tocó mi corazón y mi corazón se empezó a derretir y empecé a tener un corazón de carne porque empecé a llorar y a decirle, Señor, me había equivocado. No era el camino por el cual yo tenía que seguir. No era endureciendo el corazón como yo me iba a encontrar contigo. No era teniendo un corazón de piedra como yo te iba a encontrar. Y fue en ese instante cuando el Señor tocó mi corazón y hasta en ese instante pude tener un encuentro personal con Dios, con Jesucristo. Quebrantó mi corazón e hizo que yo viera las cosas totalmente diferentes a como yo las veía. Hizo que yo viera las cosas de una manera nueva, de una manera distinta. Por eso la soberbia no nos ayuda cuando hemos pasado un sufrimiento, porque tenemos que bajarnos de todo lo donde estamos hasta arribota, ¿verdad? Hasta por acá. Tenemos que ir bajándole y bajándole hasta decir, Señor, necesitaba esto para ver las cosas de una manera diferente. Amados hermanos, el sufrimiento nos revela quiénes son los que en verdad están con nosotros en las buenas y en las malas. Los que se decían amigos nunca llegaron. Nunca llegaron. Nunca se acercaron. Y así pasa. El sufrimiento hace que tú veas a los que de verdad valen la pena
a los que de verdad te van a responder, a los que de verdad te van a levantar, a los que de verdad te van a ayudar. Y te vas a dar cuenta que de quienes menos esperabas que estuvieran contigo, están. Que los menos que ahí de pronto te hablaban, dices, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Cómo puedo acercarme a ti? Y eso es comprobable, hermanos. La bendición del sufrimiento nos revela quiénes son los verdaderos amigos. Y si no, se van. Se van. Esos no son, los que se van no son amigos. Los que se quedan, esos son los verdaderos amigos. En los momentos de dolor, hermanos, en los momentos de escasez, de enfermedad, el Señor nos permite darnos cuenta que el único y verdadero amigo que está en las buenas y en las malas se llama Jesucristo. Jesús es el que te va a levantar. Jesús es el que te va a tomar de la mano. Jesús es el que va a conocer tu llanto, va a conocer tu dolor, va a conocer lo que tú estás pasando y va a sanar las heridas en tu vida. Pero también el Señor en muchos momentos permite que el sufrimiento llegue, a veces por la conversión de nuestra propia familia. Y todavía recuerdo a aquel hombre que un día llegó a visitarme. Yo estaba enojado con todos, enojado con todo mundo. Viene este hombre y me dice: Amador, tú eres una bendición para tu familia. Amador, mira, tu familia es importante y tú les estás ayudando ahí, estando en el dolor, en el sufrimiento. Y yo le dije: bueno, ¿y por qué no vienen y se acuestan y se tiran acá todo el día conmigo? Yo no quiero ser bendición para ellos. Estaba lastimado, pero muchos años después me di cuenta que cuando hay un enfermo en casa, cuando hay un sufrimiento en casa, ¿sabe qué? Siempre va a ser de bendición para la familia. Dice John Powell, después de la tempestad siempre va a salir el arco iris. Y complementa John Powell esto diciendo: y el arco iris no es otra cosa que bendiciones para nosotros. Bendiciones para nosotros. Después de pasar por un momento de dolor, viene algo muy importante. ¿Qué viene? Las bendiciones, hermano. Y las bendiciones vienen después de una tempestad tremenda en nuestra vida, de angustia, de dolor. Viene la bendición de Dios. Queridos hermanos, también quiero decirles que el sufrimiento es usado por el Señor para enseñarnos grandes lecciones de vida, grandes lecciones en nuestra vida. Seguramente todos los hijos de Dios, todos los cristianos católicos, ¿sí?, hemos recibido una enseñanza en el dolor directamente en nuestra vida. ¿Sí? Lo hemos vivido, lo hemos pasado. El sufrimiento es un gran maestro para nuestra vida, usándolo el Señor ¿para qué? Para enseñarnos a depender de Él. El Señor nos da una enseñanza en el dolor, ser dependientes de Él, no mirar a otro lado, sino aprender a depender de Él, a tener una confianza total en Él, poner la mirada en Él. Pero también nos enseña a ser hombres de oración. Cuando tú estás pasando por un sufrimiento, lo primero que vas a hacer cuando ya no sabes cómo resolver tu dolor o tu sufrimiento, vas a orar. Vas a orar. Vas a empezar a dialogar con Él, le vas a platicar las cosas, le vas a decir, así como si le estuvieras hablando a un amigo. Nos da la gran lección para poder orar, para poder clamar, para poder decirle. Nos va a enseñar a adorar al Señor en los momentos de crisis. Es una lección. Dios nos da en el momento del dolor
En el momento de crisis, es un momento en el cual nosotros podemos adorarle, pero también nos va a enseñar a no dudar de Él, a no dudar de Él. De tal manera, hermanos, que cada cicatriz es una lección, es una enseñanza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Porque nos va a enseñar a ser mejores cristianos católicos, nos va a enseñar a ser mejores en la familia, nos va a enseñar a ser mejores padres, mejores hijos, mejores seres humanos. Él nos va a enseñar eso a través del sufrimiento. Y créame que cuando cada uno de nosotros tenemos claro esto, nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento es un sufrimiento que lo tenemos que vivir con un sentido de redención, con un sentido en el cual Dios viene a sanar lo más profundo de nuestra vida. ¿Y quién es el primero que nos enseñó a vivir el sufrimiento? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, recordemos solamente aquella oración de Jesucristo donde Jesús, aparta a 2 de sus discípulos y los lleva al huerto de Getsemaní. Y estando ahí en el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios que Jesús estaba angustiado, estaba en un dolor, estaba en un sufrimiento, estaba en un momento en el cual Él tenía que tomar una decisión. Y les dice a sus 2 grandes discípulos, quédense acá orando mientras yo voy más adelante a orar con el Padre. Y resulta que se duermen. Sus amigos lo habían abandonado. Pero ¿sabes algo? Nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, ante todo, quiere hacer la voluntad de Dios. Y nosotros cuando entremos en un momento de sufrimiento, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que hemos sido afortunados, que el Señor nos ha tocado pasar un momento de prueba, tal vez pasar un momento de sufrimiento, pero que Él va a fortalecernos y va a darnos la fuerza para levantarnos y seguir adelante, aceptando que solamente Él puede sanar nuestro corazón y nuestras heridas. Por eso, queridos hermanos, quiero decirles que vivir el sufrimiento no es fácil. Vivir el dolor en nuestro cuerpo y en nuestra familia nunca va a ser fácil. Pero si tú te tomas de la mano de Jesús y tú dejas que nuestro Señor Jesucristo vaya llevándote paso a paso en el dolor, te vas a dar cuenta que el dolor no es algo que te dañe tanto, sino más bien es algo que te va a levantar y vas a decir, para gloria de Dios, he vencido este dolor, he vencido esto que me ha pasado y que me está pasando. Queridos hermanos, recordemos la grandeza de Jesucristo. No sientas que tú eres el único que sufre. No sientas que solamente a ti te pasa esto. No pienses que solamente tú eres el que va a sufrir en la vida. Todos en un momento determinado vamos a pasar por el dolor. Lo más importante es tener una esperanza en Jesús y que Él nos ayude a mirarlo como un Jesús que viene y nos sana, que viene y nos libera, y que ese sufrimiento nos lleva también a ser salvos, si se lo ofrecemos de corazón al Señor, si se lo ofrecemos todo ese sufrimiento a Jesucristo. Por eso, en esta noche, no sé cuántos me estén viendo ni cuántos nos estén escuchando, pero todos nosotros, todos los que están atentos a este
momento de reflexión sobre el sufrimiento, han pasado por esta situación. Y quiero orar por todos ustedes y también por todos los hermanos que están acá, por todos los que en un momento han renegado de Dios también porque no han podido aceptar que hay que pasar por un momento de dolor en la vida, pero que ese momento de dolor nos va a llevar a vivir de una manera diferente. Si el grano de trigo no muere, no hay frutos. El oro es pasado por el fuego. Nosotros tenemos que pasar por el fuego y ser tocados en el sufrimiento para que podamos mirar las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. A los hermanos que están acá les invito a ponerse de pie. Y tú que estás allá, en tu hogar, con tu familia, con los tuyos, si puedes hacerlo, cierra los ojos y encuéntrate con Dios. Encuéntrate con el Padre, pero encuéntrate con aquel que el Padre mandó para que fuéramos salvos, que se llama Jesús, que nos da el mayor ejemplo de entrega, el mayor ejemplo de un hombre que sufrió, y sufrió para que nosotros también pudiéramos ser salvos, pero que nos enseña a soportar el sufrimiento para tener una esperanza firme en Él. No tengas miedo, no tengas miedo de acercar tu corazón, tu vida a Jesús. Aquel que nos enseña a soportar el dolor, a levantarnos. ¿Cuántos hermanos hoy en estos tiempos, en estos días, están pasando por un dolor tremendo, por un sufrimiento cruel, por un sufrimiento que les hace experimentar que nadie está con ellos? La mañana platicaba con una persona que falleció, su hermana infectada de COVID. Una persona que decía: no la fui a visitar, no estuve con ella cuando falleció, pude haber hecho más, pude haber hecho esto y esto, y estaba metida en un dolor. ¿Cuántos hermanos están metidos en el dolor por causa de esta terrible enfermedad? Pero también hay hombres y mujeres que no están viviendo esta enfermedad y que están viviendo por un sufrimiento cruel. Cáncer, alguna otra enfermedad, diabéticos que ya no saben cómo sobrellevar su vida y que lloran cuando están solos, y que la familia también se mete en un dolor tremendo y no saben cómo salir adelante. Yo les digo, hermanos, lo primero que tienen que hacer es acercarse a Dios, porque acercarnos a Dios en el sufrimiento hace que nosotros seamos tocados por la mano poderosa de Jesús, porque Él nos levanta, porque Él nos da firmeza, porque Él nos da seguridad, porque Él nos lleva a soportar cualquier dolor. Amado hermano, si tú estás pasando por un momento cruel de dolor, de sufrimiento, busca a Dios. El mejor médico es Él. El mejor médico se llama Jesucristo. Arráncale el milagro a Jesucristo. Dile que lave tu corazón, tus sentimientos,
aquello que se ha quedado en tu mente, tus recuerdos, que te daña, aquello que pasó, aquello que sucedió, que a nadie le has dicho, que a nadie le has contado, y que te duele y que te lastima, y que solo tú has vivido. Y no hablo de un problema físico, hablo de tu historia también. Amado hermano, si a una actitud o alguna acción de alguna persona de tu familia te lastimó, te dañó y sigues sufriendo, dale al Señor ese sufrimiento para que lave tu mente, para que lave tu corazón, para que se lleve tus recuerdos y puedas recordar aquello sin dolor, sin dolor. Deja que la soberbia que has provocado en tu vida tanto dolor y tanto sufrimiento se vaya, y que tú puedas decirle al Señor: ya no quiero tener este corazón lleno de coraje, de odio, de resentimiento. Haz que yo tenga un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que sepa amar y que sepa sentir y que sepa experimentarte, Dios. Deja que la soberbia de tu vida se vaya, porque la soberbia te hace un hombre o una mujer cruel, una mujer o un hombre sin sentimientos. Si el dolor te ha lastimado, si el sufrimiento ha agobiado tu vida, dile al Señor: sana mi vida para poder encontrarme contigo. Que perdone a aquellos que me abandonaron cuando más los necesitaba. Que perdone a aquellos que se alejaron de mí cuando más requería de ellos, cuando más necesitaba que me tendieran la mano, que me escucharan, y no estuvieron, se fueron. Señor, haz que esta noche yo pueda sanar mis heridas, entregarte mi sufrimiento. Tú que sufriste, Señor Jesús, en la cruz, tú que fuiste clavado con saña, tú que fuiste golpeado con saña, enséñame a sobrellevar el dolor, a sobrellevar el sufrimiento y a dejarlo en tus manos, Señor, y a dejarlo en tu presencia, y a dejarlo en ti, Señor, porque la palabra de Dios dice: vengan a mí los que están cansados, que yo les daré descanso. Vengan a mí, dice la palabra, vengan a mí. ¿De qué vienes cansado? ¿Cuál es tu carga? ¿Qué es aquello pesado que tú traes en tu vida? Ven a Él, ven a Él, ven a Él, hermano. Vengan a mí, dice la palabra de Dios. Él quiere que tú te acerques y le entregues tu carga y tú le digas: ayúdame, Señor, ayúdame, Jesús, lléname de tu presencia, Señor, lléname de ti, Señor. Lléname de ti, lléname de ti. Siente su presencia, díselo hoy.
Dile, sáname. Dile, sáname. Dile, necesito. Tú se lo puedes decir ahí donde te encuentras. Si estás con tu familia y ahí en familia ha habido dolor, ha habido sufrimiento estos últimos días, dile al Señor, sánanos, sana a la familia, sana a los hijos, sana a los padres, sana este hogar, sana nuestro corazón, Señor. Escucha el canto, vive, lo siente, disfrútalo. Y dile al Señor, sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Y tú le dices a Él, necesito. Si hay alguien que venga y esté aquí en pareja, acérquense. Si estás allí en el hogar y está papá y mamá, acérquense. ¿Cuánto daño a veces nos hacemos en pareja, como esposos? Acérquense. Si pueden hacerlo, tómense la mano. Que Dios vaya sanando esos sufrimientos que han vivido entre ustedes, aquello que ha pasado entre ustedes, aquel dolor que ha lastimado sus vidas, aquello que ha lastimado sus corazones. Si están los hijos, yo les pido a los hijos que se acerquen a sus padres, ahí donde estén, amen a sus hijos. Ayer hablábamos del amor en la familia, cómo vivirlo. Hoy, hablando del sufrimiento y las familias, cuánto sufrimiento están pasando, cuánto sufrimiento están viviendo a diario. Y viene la tempestad, y la tempestad viene a querer cambiar nuestra vida, a querer separarnos, a querer alejarnos de Dios, a querer irnos por otros lados. Pero esta noche el Señor nos invita a acercarnos a Él, a estar con Él, a decirle: Señor, aunque vengan tempestades llenas de sufrimiento, aunque vengan tempestades y arrasen con nuestra vida, te pedimos que tú nos confortes. Confórtanos cuando estamos pasando por este dolor. Confórtanos, Señor, porque la tempestad no nos va a alejar de ti, porque la tempestad nos tiene que acercar a ti. No podrá con nosotros el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la ansiedad, todo, no podrá. Porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú estás con nosotros. Porque tú nos tomas de la mano. Y podemos decirle que tú estás con nosotros. Amado hermano, dile a Jesús que crees en Él y que nada va a alejarnos de Él, porque Él nos mira y nos ama.
Ahí está el sufrimiento, pero Él no puede contra nosotros. Y nos ayudas. Si todo lo que tenemos, una vez más escuchamos este canto, vívelo, siéntelo. Y nos ayudas. Si todo lo que tenemos, ahí donde te encuentras, que el dolor, que el sufrimiento no te aleje de Dios. Quisiera que tú escuches este canto y lo hagas tuyo. Abrázate, abrázate. Ahí donde estás, no importa dónde estés, abrázate. Si puedes alejarte donde hay ruido, donde algo impide que estés orando, aléjate y abrázate y escucha este canto. No podrá con nosotros la tempestad, no podrá con nosotros el dolor, porque Él está con nosotros, porque Él nos levanta, porque Él nos da victoria, porque Él nos da seguridad. Quédate con este canto, amado hermano, siéntelo y ten la seguridad de que el Señor camina contigo, aún en lo adverso, Dios está ahí y te lleva de la mano, más en lo adverso, yo diría. Una vez más se lo decimos. Si estamos unidos, porque tú y nos ayudas, ¿a dónde podremos ir? Si todo lo que tenemos si todo lo que tenemos Señor Jesús, Señor Jesús, levántanos, que seas tú nuestra esperanza en el dolor, en el sufrimiento y en las heridas. Que seas tú el que nos sane, el que nos dé fuerza, el que nos fortalezca,
y el que nos dé vida. Y que estemos unidos a ti, Señor, para seguir adelante, para no caer derrotados por el dolor, sino levantados por tu presencia y llenos de tu amor y llenos de tu fuerza. Nos quedamos en esta noche, porque tú eres el que sana y tú eres el que cambia radicalmente nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos que te quedes con nosotros y nos enseñes a soportar y a esperar siempre en ti. Quédate con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, queridos hermanos, ha sido un gusto poder compartirle este momento de tema, sobre todo hablando de el sufrimiento en nuestra vida, hablando de este sufrimiento y bueno, cuántas cosas nos pueden pasar, cuántas cosas nos pueden lastimar, cuántas cosas nos pueden herir. Sin embargo, como decía el canto, si estamos unidos a Él, la tormenta se va, la tormenta se calma, la tormenta se apaga. Que la paz de Cristo se quede contigo, que la paz del Señor habite en ti y que estos días sean momentos en los cuales tú puedas mirar a Jesucristo, que siempre te va a tender la mano y que va a sostenerte. Bueno, pues agradecemos este momento. No sé si el Padre va a decir algo. Les fue. Bueno, agradecemos a todos ustedes y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo siga derramando bendiciones en ustedes. Le cantamos, nos pedimos con un cantito, ¿verdad?, de ambientación que es para usted. Alabe al Señor, glorifíquelo o escuche el canto y nos despedimos. Pues agradecemos la presencia de todos ustedes que han dejado que el Señor toque su corazón a través de estos temas y agradecemos al hermano Amador que nos ha compartido su experiencia de Dios. Muchas gracias, hermano, que el Señor te bendiga, que sigas dando muchos frutos en este apostolado de la predicación. Para todos ustedes, les recuerdo que el día de mañana, aquí en la parroquia, tenemos misa a las 5 de la tarde en Tochapa, a las 6:30 en Guadalupe, a las 8 aquí en la parroquia y a las 9 en la unidad San Ángel, para que puedan participar pues, de este día tan importante. El día viernes, el Via Crucis va a iniciar en todas las capillas a las 7 de la mañana.
y por la tarde, a las 5 de la tarde, será la celebración de los santos oficios. El día sábado de gloria, la vigilia pascual será a las 8 de la noche. Y el domingo, los horarios de misas dominicales normales, para que puedan participar quienes no pudieron venir a la vigilia pascual del cirio pascual del fuego nuevo, puedan prender su cirio. Les recuerdo que todavía tenemos algunos cirios aquí en la parroquia. Quienes gusten adquirir su cirio pueden venir aquí al templo parroquial durante todo el día. Hay una persona que les atiende. Buenas noches a todos y muchas bendiciones.